Bienvenidos a un capítulo más del broadcast con AWS o AWS, Amazon Web Services. Y vamos a hablar de un tema muy importante que es la migración y modernización. No se crean que estamos hablando de los que van hacia otras geografías, más bien pues del mundo virtual y por supuesto de los dominios de AWS. Y para hablar de este tema clave está con nosotros en este capítulo Luis Lepine, él es líder de programa de migración de partners en AWS. Luis, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por estar acá. Seguimos mucho tu programa de las mañanas, así es que es un gusto estar aquí. Gracias por estar acá, Luis. René Bravo, él es el CEO de Global Itera, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Luis, quiero comenzar por ti, que le cuentes a los que nos están viendo hoy, ¿qué comprende tu responsabilidad cuando hablamos de migración de partners, de socios en AWS? ¿Qué implica? ¿Cuál es el perímetro de lo que haces? Gracias, Rodrigo. Bueno, primero creo que sería importante empezar a decir en qué consiste o cómo vemos nosotros un tema de migración hacia AWS. Básicamente es mover una aplicación, una carga de trabajo o un proceso de negocio que ya existe, está en una fuente externa y lo vamos a traer hacia AWS, ¿no? Este es un tema interesante porque generalmente el tema de migraciones empieza cuando quiere un cliente mover un aplicativo que a lo mejor le ayuda en algún proceso de negocio, puede ser algo de un ERP, CRM, soluciones de logística, en fin. Y entonces, cuando empezamos a ver cómo ayudamos a ese cliente a mover, generalmente eso funciona sobre cierta infraestructura, plataformas, sistemas operativos, y es parte de la misma conversación. Entonces, se une cómo movemos un aplicativo, cómo ponemos unas cargas de trabajo que están sobre cierta plataforma, pero también es interesante porque hay clientes que tienen algún proceso de negocio que a lo mejor no tienen un aplicativo que funciona en una hoja de cálculo o en documentos y que eso también lo podemos llevar a la nube. Entonces, de entrada eso es como describimos el tema de cómo hacemos la migración. Mi rol como tal es trabajar con socios de negocio para habilitarlos y que ellos tengan las capacidades para ayudar a nuestros clientes a migrarlos hacia la nube, ¿no? Tenemos 19 años ayudando a millones de clientes a mover sus cargas de trabajo, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, y todo lo hacemos a través de nuestros socios de negocios. Entonces yo como tal trabajo mucho con nuestros partners, con nuestros business partners, para que tengan esas capacidades y trabajen en conjunto con nuestro equipo comercial para ayudar a nuestros clientes en temas de migración y ahora también modernización, ¿no? Tenemos un framework del cual queremos platicarles también, un framework que compartimos también con nuestros clientes, con nuestros partners, que tiene varios pilares. Algunos pilares son una metodología, que esto es compartir la experiencia que ha tenido AWS en estos 19 años ayudando a muchos clientes a migrarse. Tenemos también herramientas porque vemos que hacer todo a manita, como lo hacíamos hace unos años, pues ya no funciona, hoy tenemos que automatizar. Entonces tenemos herramientas que nos ayudan desde la parte de hacer un assessment, hacer como tal la migración y la administración de esas soluciones en AWS. Entonces, mi trabajo también es trabajar mucho con los partners para que conozcan esas herramientas que pueden ser de AWS o de terceros, los famosos ISVs o casas de software. Y acá lo que le llevamos juntos al cliente son soluciones de AWS, la metodología y estas aplicaciones que son aplicaciones de clase mundial, tienen costo, nosotros cubrimos el costo de esas aplicaciones para automatizarlo, ¿no? El framework que también manejamos de migraciones tiene temas como por ejemplo servicios profesionales, que es nuestra área de servicios de profesionales que trabaja mucho también con nuestros socios, temas de entrenamiento, porque en todo este tema de adopción de tecnología de nube, la parte de entrenamiento es importantísima, entonces también para que nuestros partners lo detonen. Y finalmente tenemos otros dos pilares que es inversiones y nuestros socios de negocios. Y acá esto se une mucho porque esas inversiones que bajamos a través de nuestros socios de negocios, lo llevamos a los clientes para poder acelerar esos proyectos, ¿no? Y finalmente uno acá es tema a la relevancia de un socio de negocios de AWS trabajando en la parte de migración y modernización, porque para que nuestros socios tengan acceso a estos programas necesitan cubrir ciertos requisitos, tener la competencia de migración, que es la especialización, demostrar que han ayudado a varios clientes en hacer esto, casos de referencia que podamos revisar. Entonces, Itera, que está acá con nosotros el día de hoy, es uno de estos socios. Y aparte con la buena noticia de que Itera recientemente obtuvo el nivel Premier, que es el nivel más alto dentro del programa de socios de AWS. Entonces, a través de Itera y socios como ellos, llevamos esto juntos al mercado. Claro. René, ¿cuál es la historia de Itera? ¿Cuándo nace, cómo nace y sobre todo cómo está en el mercado mexicano? Sí, mira, nosotros
como empresa, pues, nacimos hace ya 25 años. Siempre hemos estado en tecnología y sobre todo en partes de tecnología que están a la vanguardia. La verdad es que fuimos de las primeras empresas que le apostó a AWS. En 2013 todavía no había personal de AWS en México, nosotros nos hicimos partner de AWS. Entonces, la verdad es que somos muy afortunados de toda la fuerza que ha dado AWS a su filial aquí en México. Nosotros hoy en día somos una empresa de 400 personas, tenemos como 300 profesionales certificados en AWS, y lo que nos dedicamos más nosotros son en proyectos avanzados de cloud, ¿sí? Que decimos nube, decimos cloud, pero bueno. Sí, sí. También proyectos de workflow automation, data y AI. Entonces, eso es lo que nosotros hemos migrado a muchas cientos de empresas. Tenemos oficinas en México, Colombia, Perú y en España. ¿Sí? Y la verdad es que estamos nosotros casados con AWS, tenemos gente que está experimentada en muchos productos de los que ellos tienen, y la verdad ha sido un viaje muy afortunado. Sí, muy afortunado. Hoy en día estamos trabajando en proyectos muy avanzados, pero también acompañando a clientes que tal vez se quedaron atrás, ¿sí? Que se quedaron atrás y tienen que rápido ponerse al día. Y las razones son muchas, y no forzosamente que no hayan querido, sino hay cuestiones de compliance, cuestiones de base instalada, contratos que se tienen. No todo se da cuando uno quiere, entonces hay que acompañarlos cuando pueden. Claro. Y ahora, Luis, parecería que hay más sentido de urgencia que en otros momentos, particularmente porque, pues, con todo este tema de la inteligencia artificial generativa y este catalizador, digamos, de finales del 2022 a lo largo de 2023, genera sentido de urgencia en términos de es difícil pensar que puedes implantar esta tecnología si no estás en la nube, ¿no? Y eso es un aspecto importante, pero también hay cierto grado de complejidad porque pues hay nubes híbridas, hay requerimientos regulatorios, que ahora pues ya está la región de centros de datos en México, y eso es importante no solo desde el punto de vista de la latencia y una serie de características de tener esa resiliencia en México, sino también incluso desde el punto de vista de la residencia de datos, que pues eso de repente puede ser también desde un punto de vista regulatorio y en ciertos segmentos y negocios un tema importante. Sí, correcto. Mira, la realidad es que nos ayuda muchísimo el tema de tener ya una región acá en México. Hemos seguido todas las broadcasts que han venido haciendo, donde se ha posicionado esto. Justo esta semana han hablado mucho del tema de GenAI. Y bueno, nuestro programa de migraciones y de modernizaciones ha evolucionado para incluir ahora ya todo eso en lo que tenemos. Este framework de migración que tenemos, que le llamamos MAP, por sus siglas en inglés, Migration Acceleration Program, tiene distintas fases, 3 fases que son independientes en cuanto a lo que invertimos y los flujos de trabajo. La primera fase, que le llamamos un assessment, es donde trabajamos con el cliente y lo llevamos de la mano para que pueda desarrollar un caso de negocio sólido de migración a la nube. Porque hay muchos clientes que cuando quieren migrar no saben exactamente cómo empezar, cuáles son las cargas que deben de priorizar. Entonces les ofrecemos hacer un assessment para revisar su infraestructura, para ver dónde desde esta etapa temprana les podemos ayudar a buscar optimizaciones y reducción de costos en lo que hoy ya tienen. Porque muchas veces con ese análisis el cliente puede empezar a sacar los recursos para pagar el proyecto de migración o modernización. La siguiente etapa, que le llamamos movilización, es cuando empezamos a preparar la migración hacia la nube de AWS. Generalmente en estas etapas damos incentivos en efectivo, que los detonamos a través de nuestros socios de negocios, que es para subsidiar una parte o en su totalidad esos servicios profesionales de nuestros socios para ayudar a los clientes a preparar su caso de negocio y empezarse a migrar, ¿no? Y la última etapa ya es cuando estamos full en la parte de migración y modernización. Generalmente ahí damos créditos para subsidiar, digamos, esos primeros consumos que un cliente tiene en la nube de AWS. Porque en ese momento generalmente el cliente está o apagando cosas que tiene en su infraestructura actual y está prendiendo cosas en la nube. Entonces lo que queremos es apoyarlo en esos primeros consumos. ¿Y qué tanto se da una parte híbrida? Porque habrá algunos que dicen, oye, a veces ya está el costo hundido, se tiene que depreciar, digamos, la instalación de lo que ya tienen y dicen, pues lo vamos a ir haciendo de manera híbrida, o hay quien escoge, eso no lo tengo tan claro, ¿por qué sería una buena idea tener una arquitectura híbrida o no? O la tendencia más bien, el consejo es,
sí, acaba que se deprecia y luego ya 100% nube. ¿Cómo lo Sí, ves? pues mira, fíjate que generalmente en ese assessment que hacemos lo que revisamos es la infraestructura que tiene el cliente y entramos mucho a ese tema de cómputo, cuándo tiene ese contrato, cuándo se vence, porque lo que queremos es cuando le entreguemos una propuesta de cómo migrar a la nube, no queremos darle un costo comparativo de lo que hoy tiene, sino realmente cuánto está ocupando de lo que hoy tiene para que yo le proponga, ahora sí que la arquitectura correcta o el tamaño correcto de instancias de cómputo para que ahí busquemos optimizaciones. Ahí más o menos le digamos a un cliente a optimizar entre un 30 y un 40%. Otra parte importante de optimización y reducción de costos viene el tema de licenciamiento de terceros. Y todo esto viene mucho a tu pregunta porque ahí es donde el cliente arma la estrategia de decir, a ver, ¿cómo voy quitando un poco lo que tengo y voy haciendo esta transformación de nube? Porque hay clientes en México y en América Latina que son más cautos, más conservadores y se quieren ir a la nube en la plataforma en la que hoy están, ¿no? Entonces nos dicen, oye, llévame, pero en la plataforma donde estoy, y es un escenario un poco híbrido como el que mencionas. ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene ciertas inversiones, ciertos plazos comprometidos, donde su gente también es donde tiene esas habilidades, ¿no? Los llevamos a la nube y eventualmente les promovemos o proponemos escenarios de modernización, que es reemplazar esa tecnología por tecnología ya más nativa de nube, donde entra también ya mucho temas de GenAI, ¿no? Nosotros somos como la antesala de cuando un cliente puede realmente explotar todo el tema de data e irse full al tema de GenAI, porque como sabes, ahí tienes que tener una estrategia de datos muy bien aterrizada y generalmente empieza con un tema de migrar, tener bien estructurado ese tema de base de datos, de análisis de esa información, para luego detonarlo en estrategias de GenAI. Y todo eso son incentivos que también incluimos dentro de nuestro programa de migración. ¿Okay? Claro. René, entre 2013, cuando mencionabas y que bueno, pues iba aterrizando más en México, ¿cómo han cambiado las preguntas y las necesidades? Hay una evolución y me imagino también que hay, no quiero complicar mucho el término, pero diacronía, ¿no? Compañías que pues realmente tienen un diálogo o el diagnóstico es mucho más sofisticado y otras que empiezan desde muy atrás, que a lo mejor en 2025 están donde muchas preguntas respondías en 2013, pero ¿cómo ha cambiado en estos años, ya más de 10, lo que te vas encontrando y sobre todo la sofisticación de las soluciones que vas teniendo? Te cuento que cuando empecé, de 2013 a 2016, nosotros éramos como evangelizadores. Todos nos querían oír, pero nadie nos compraba. ¿Sí? O sea, el mercado todavía no estaba maduro. Y el mercado ha ido madurando. Hoy en día ya no necesitas platicar qué es irse a la nube. En mucho tiempo el beneficio era ahorrar nada más costos y el que se creía. Pero hoy en día ya se sabe que hay muchas otras cosas que puedes hacer en la nube que no puedes hacer on-premise. Y entonces el diálogo con las empresas ha cambiado. Y también hay algunas que dicen, yo no puedo migrar todo. ¿Por qué? Porque a veces tienen sistemas o aplicaciones en sistemas IBM viejos que no se pueden migrar. Entonces, hay que hacerle medio un traje a la medida a cada quien, pero siguiendo las buenas prácticas. Es un poco, yo a veces les digo, es como cuando te mudas de casa, ¿sí? Te puedes mudar de un departamento que llevas mucho tiempo a una casa o un departamento más nuevo y buscar algo del mismo tamaño y llevarte tus mismos muebles, ¿sí? O puedes aprovechar y pues dices, oye, el refrigerador no me voy a llevar el que tiene hace 20 años, vamos a algo más nuevo que consuma menos energía, ¿sí? Mucho más eficiente. Entonces, en el paso, ahí es donde entra mucho del valor, decir, a ver, deja tu refrigerador y vamos y compra esto. Antes tenías esto, ahora ya que toda la parte de internet inalámbrico está embebida. Entonces, estoy haciendo el símil. Sí. Pero hay mucho valor de negocio que se puede obtener al migrar. Los clientes quieren oír de eso, ¿sí? Quieren oír no solamente cuánto les va a costar, pero quieren oír qué más pueden hacer. Y sobre todo porque están a veces ya muy limitados. Hoy en día, toda la parte de serverless, containerización, ya no es tan fácil hacerlo si lo tienes on-premise. Y luego necesitas levantar muchas cosas y luego bajarlas. Necesitas ambientes de pruebas, levantarlos y bajarlos. Pero sobre todo, y dado que estábamos hablando de migración, esta mudanza que haces, no le das tus muebles y tus cuadros a cualquier empresa. Quieres a alguien que ya haya mudado a muchos, que te dé ciertas garantías, que tenga recomendaciones, y quieres irte a un edificio que esté bien hecho, ¿no? Entonces, esas son las pláticas que tenemos. Son pláticas de, oye, ¿qué experiencia tienes
en empresas como la mía, cómo has decidido, cómo me ayudas a decidir qué migrar o qué migrar primero, cómo me aseguro, porque las empresas hoy en día dependen de sus sistemas y no pueden fallar, ¿sí? ¿Cómo me aseguras que no le vas a dar al traste a mi negocio, al core de mi negocio? Entonces, esas son las pláticas, ¿sí? Sí está el tema de costo, pero nosotros ya tenemos muchos casos en donde están haciendo cosas que no había manera que no hicieran. Y con AI es la gota que derrama el vaso, si no lo tienes en la nube, esas cantidades de información no se va a pueden funcionar, manejar. claro. Bueno, fíjate que es paradójico porque estamos hablando ya de un avance de tecnología muy grande, pero por otro lado también una de las primeras preguntas que le hacemos a los clientes cuando vamos a ver cómo es tu estrategia de migración y modernización es ¿cómo inviertes tu presupuesto de tecnología en 3 pilares o 3 estrategias? Seguir operando el negocio, estrategias de crecimiento y de innovación. Y desafortunadamente seguimos recibiendo muchas respuestas de no, la mayoría de mi presupuesto de tecnología está operando el negocio, ¿no? Entonces, hablamos de un cloud assessment donde lo que queremos decirle al cliente es, déjanos ayudarte a que tengas un caso de negocio muy sólido para que tu empresa te acepte ese tema de migración hacia la nube. Vemos dónde con lo que tú tienes invertido actualmente quizá puedes encontrar ciertos recursos para empezar el proyecto, ¿no? Y iniciar ese camino. Ese es el primer punto que queremos que los clientes empiecen con ese tema. Otro tema interesante es que, por ejemplo, Gartner nos dice, hoy más del 90% de las empresas están migrando a la nube. Por supuesto, todo mundo está migrando algo a la nube. Pero lo contrastamos con algo que nos dice IDC y nos dice, el presupuesto de cloud en el presupuesto global de IT es un 9 a un 14%. Eso es muy diferente. Entonces, es muy diferente. ¿Qué pasa? Que sí todas las empresas están migrando algo a la nube, pero vemos que muchas de estas aplicaciones legacy o todas estas cargas de negocio empresariales especializadas, Windows, VMware, SAP, Oracle, que es donde las empresas tienen invertido muchísimo dinero, les cuesta mucho trabajo saber cómo lo van a mover, ¿no? Entonces, ahí es donde nos queremos centrar y ayudar a los clientes, porque hoy la mayoría de todas estas cargas de trabajo en México y en América Latina, entre un 75 y 85% siguen estando on-premise. Qué interesante. Entonces, y es, ahora que mencionas VMware, por ejemplo, pues fue un hito porque cambiaron la estructura de precios y te abre riesgos bien importantes y eso pues no lo vas a tener. Y siguiendo, digamos, el ejemplo de las casas que mencionaba René, pues es como si, oye, hay una discrecionalidad en donde te pueden subir el costo de la renta súbitamente, de manera extraordinaria, uno. Y dos, y algo interesante, y quisiera saber la opinión de ambos, es qué tanto la escala, porque me gusta mucho la metáfora de la casa, porque tú dices, oye, pues yo no sé si mi familia va a crecer mucho y tengo que crecer. Y yo no sé si me rento una casa hoy de 10 habitaciones, pero en realidad hoy necesito 3 y puedo crecer con la escala. Y eso, por supuesto, es una ventaja, sobre todo porque estamos viviendo un momento de transformación de negocios en donde los ritmos de productividad y las necesidades que vas a tener no son tan visibles, y moverte a un entorno en donde puedes tener 10 cuartos o 5, dependiendo de cómo se va materializando la realidad, creo que es un diferenciador bien importante que a veces no se ve. No, y hay un ejemplo muy claro que ya lo vivimos, o sea, ya no es especulación. Durante la pandemia, muchas organizaciones rápido redujeron todo lo que tienen en la nube. Otras, como las universidades, pues de repente tuvieron que crecer, o sea, tuvieron que tener escritorios remotos, pero de un día a otro. Y eso no se puede si tienes que tú comprar los fierros, ¿no? Entonces son ejemplos que ya pasaron, que ya comprobaron esta flexibilidad sobre la incertidumbre del futuro, ¿no? Y bueno, la migración, como decía Luis, es un proceso. Inicialmente la migración a la nube lo hacían gente técnica que estaba con los sistemas desarrollados y eran pruebas, era medio improvisado. Hoy en día la clave es no se improvisa nada. Se hace un assessment con herramientas que te dicen perfectamente, te analizan y te dicen dónde puede haber focos rojos. Luego haces un plan, es un cronograma que tiene que ir al minuto, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, migramos a una empresa de health que tiene hasta 25 hospitales y clínicas en Sudamérica y al minuto no podíamos suspenderlo, ¿sí? Su sistema hospitalario, su SAP, no puedes jugar con vidas. Entonces todo tiene que estar muy bien planeado, muy bien, tiene que haber
plan B. Si algo no funciona, tiene que haber plan B, pero no puede haber improvisación. Y al final, ya una vez que migras, hay que darle seguimiento y hay que estar optimizando, ¿no? Entonces, eso es lo que dijo Luis, es la clave, planeación. Planeación. Luis, ¿quién está tomando las decisiones? Porque un poco y en la progresión de lo que hemos visto en esa transformación 2013 a 2016, en cómo ha ido cambiando el entorno, hoy como nunca el liderazgo, y me refiero al CEO, de repente antes no tenía tanta visibilidad, a lo mejor todavía es el caso, y todo se recarga en el CIO, etcétera, y es quien toma la decisión con cierta discrecionalidad y ya no llega con la solución que recomendó, pero cada vez más es muy, muy importante que el liderazgo tenga visibilidad de la estructura de cómputo, de la discusión de datos, porque eso va a hacer grandes diferencias en la competitividad de una empresa en términos del tiempo al mercado en el producto, en términos del costo, etcétera. ¿Ha evolucionado quien está tomando las decisiones? Sí. ¿O sigue siendo mucho el CIO y ahí No, recae? totalmente ha evolucionado, y cuando hablamos ya también de estos nuevos escenarios de modernización de GenAI, de aplicativos de negocio, definitivamente tenemos que ir con el line of business. Pero también vemos que tenemos que ayudar a la gente de tecnología a que ellos también hagan la transición en donde dejan de operar lo que el cliente tenía on-premise y se vuelve realmente un área mucho más estratégica. Yo creo que ese es el objetivo, porque realmente no queremos el tiempo de esa gente que es muy capaz operando infraestructura. Hoy para eso es la nube, y por eso es que empezamos a ayudarlos en esa fase para que su caso de negocio sea sólido y se migren, ¿no? Y entonces sí, en estas estrategias de qué le propongo a la empresa de crecer, de innovar, con escenarios de modernización, de data y analíticos, de GenAI, es donde pueden proponer esas tecnologías y esas soluciones que realmente van a apalancar el crecimiento y la innovación en la empresa. Entonces, si bien, sí, cuando hablamos del tema de la migración, generalmente nos dirigen a la gente de sistemas, pero lo que queremos es preparar ese caso para que tengamos la conversación en conjunto con la gente de negocio, que al final es quien hoy ya está tomando las decisiones, ¿no? Sí. Y en especial el auge del Data Analytics y AI ha hecho que el CEO diga, eso lo tenemos que nosotros sacarle provecho, lo tenemos que embeber en nuestros servicios, pero si no hay la infraestructura y el dónde esté la data para poder dar esos servicios, es un problema de negocio, ¿sí? Entonces, eso ha ayudado mucho, independientemente de los beneficios que trae AI, también ha concientizado la relevancia de ya estar listos para poder cambiar el negocio, que están cambiando de día con día. Vemos cómo cada empresa está con nuevas propuestas de negocio basadas en ella y en data. Por supuesto. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, de los saltos de rana? Y sobre todo que en México, bueno, tenemos jugadores, y a nivel de América Latina, jugadores globales que despliegan de una manera, pues en varias geografías al mismo tiempo, regionales, pero también mucha empresa mediana, que a mí siempre me sorprende cuando viajo por el país. De repente pues, son unas empresas ahí de medianas, pero que venden casi que decenas de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, y que de repente su sofisticación para entender estos temas es bastante limitada. ¿Cómo entender la escala? Porque habrá algunos que digan, no, bueno, eso suena muy bien cuando eres esta gran corporación global, pero claramente en este entorno, si no te transformas, probablemente no va a estar mucho tiempo. Déjame darte un ejemplo, porque la empresa mediana también hay quienes están quedando atrás, pero hay otros que no, ¿eh? Y la empresa mediana es la punta de nuestra competitividad en países como México. Tenemos el caso, que sí lo puedo decir, de una empresa NAD Global, que se dedica a transporte y logística. Ellos estaban ya en la nube y tenían que procesar, ellos tienen agencia aduanal, etcétera. Ellos tenían que registrar 70,000 facturas al mes. Tenían 100 capturistas para sacar los datos y meterlo a los sistemas de ellos y de aduanas. Ellos ya estaban en la nube, porque ya llevan varios años con nosotros, y de repente ya llegaron las herramientas de AI, y ahora de esas 70,000 facturas, las procesas, en lugar de con 100 personas durante 2-3 semanas, las procesan en cuestión de 3 o 4 días, porque la inteligencia artificial, a través de un servicio que se llama Bedrock de AWS, las ve, las categoriza, registra toda la información, y las que tiene duda ya las bota, y es lo único que hacen los capturistas, que ya son muy pocos. Entonces,
Esa es una empresa mediana que ha aprovechado beneficios muy importantes de la nube. Y si bien es cierto, hay otras que no, pero hay mucha oportunidad y ellos ven beneficios más rápidos. Una organización más grande se le complica, pero la empresa mediana hay mucho lo que se llama low hanging fruit, que pueden sacarle beneficios muy rápido a moverse a una nube, sobre todo con todas las nuevas tecnologías que ofrece una nube como la de AWS. Y fíjate, ahí también digo que es interesante, porque hablábamos antes mucho del tema solo migración. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta a través también de nuestros socios de negocios y platicando con los clientes, ya la necesidad y lo que tienen en mente decir, porque la modernización la puedes hacer en un paso o en dos pasos. Nos llamamos modernización en un paso cuando un cliente está dispuesto a irse a la nube, pero hacer un cambio tecnológico radical. Hay empresas que son más conservadores, como te decía hace rato, y lo hacen de forma gradual, pero vemos cada vez más empresas dispuestas a hacer eso por varios factores, porque están viendo que pares de ellos o competencia de ellos lo están haciendo, porque tienen ya altos costos de infraestructura y licenciamiento que simplemente ya no pueden soportar, ¿no? Y entonces están dispuestos ya a hacer esta modernización en un solo paso. Ahí también nuestro programa ha migrado para que podamos ofrecer ya incentivos, primero para clientes nuevos hacia AWS. Estamos incentivando mucho para que nuevas empresas se vengan a la nube. Ahora con la región también es una estrategia muy importante. Estamos incentivando, por ejemplo, temas específicos de modernización y ahí metimos mucho el tema de GenAI. Entonces ya en estos programas, en este framework que tenemos de migración, donde tenemos fondos de cash con los partners y créditos para los clientes, está inmerso ya todo ello. Y todas estas cargas de trabajo empresariales, que te digo, VMware, bases de datos, SAP, Oracle, para que esos clientes que están con esas tecnologías y quieren irse a la nube, podamos ayudarles a que hagan ese cambio. Déjame darte un ejemplo. Yo cuento historias porque creo que es interesante aterrizarlas, ¿no? Ahorita estamos trabajando con una aerolínea nacional que está migrándose a AWS y lo estamos haciendo junto con servicios profesionales de AWS. Ellos más o menos son 300 aplicaciones y las clasificaron Tier 1, las que son más críticas, Tier 2 y Tier 3. Muchas de ellas, o algunas de ellas, se migran tal como están. ¿Por qué? Porque ya su arquitectura ya está modernizada. Hay otras que no van, o sea, y esto es la gran mayoría, que el CIO dijo, no migremos porquería, no porquería, pero como estaba ya, usé mal la palabra, y entonces se están modernizando, se están haciendo serverless, se está poniendo bases de datos administradas, y en todo eso los programas que menciona Luis han apoyado mucho. Entonces, en una empresa de este tipo, pues hay muchos escenarios, ¿no? Entonces, a veces migras lo que está bien, otras cosas, ya de plano, es como cuando te mudas de casa, la cantidad de cosas que tiras, ¿no? El sofá viejo ya no lo necesitas. O sea, y la corbata ancha que te ponías antes, ya no usamos corbata. Eso pasa, lo mismo. Entonces por eso el análisis inicial es muy importante, pero en todo este camino, los programas de AWS ayudan muchísimo. ¿Sí? Y en los incentivos, las amortizaciones, por ejemplo, en este caso de una aerolínea que es bien interesante, justo veía, por ejemplo, que ya hay incluso con inteligencia artificial estructuras de precios diferenciadas de cara al consumidor, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mucha data. Dicen, este patrón tal, pues me permite entender que aquí puedo estirar un poco más el precio, tengo que ser, depende de la estrategia de cada empresa. Pero ¿cuánto, en este ejemplo que has traído, René, cuánto tiempo más o menos es el horizonte en términos de una transición de algo tan complejo como es una compañía aérea? A ver, una compañía aérea son un par de años, unos 2 años, dependiendo de la complejidad. Pero apostaron firme por este camino. Claro. Y cuando se da el tema, no diría de las objeciones, pero ¿cuál es la ventaja de ustedes con respecto a otros hyperscalers, otros jugadores grandes, en este aspecto que te toca a ti, que es la migración? Mira, yo creo que sin duda un factor importante, nuestros socios de negocios. O sea, el poderle decir que tenemos empresas, muchas mexicanas, muchas regionales, muchas globales, pero que conocen bien los programas y que los pueden detonar para su beneficio,
sin duda es un tema importante, porque al final del día se vuelven el trusted advisor, ¿no? Son, siguiendo un poco el símil de la casa, ¿no? Al final del día, el cliente lo que quiere es su casa, ¿no? Pero para poder llegar a ese punto, empiezas con una entrevista a decir, mi familia es de tantas personas, yo quiero tantas habitaciones, tengo mascotas o no. Entonces, todo es gradual. El primer paso es que nos pongan una propuesta con un plano de arquitectura, ¿no? Pero para llegar a ese plano tienen que pasar varias cosas. Una vez que veo el plano y digo, sí, me gusta, ahí es donde empieza ya la construcción, ahí es donde empezamos ya la migración. El que vayas acompañado de una empresa que conoce los programas, conoce los procesos y como dijo René, que ha tenido la experiencia trabajando con otras empresas similares o otras industrias, es sin duda un tema muy importante. Otro punto también relevante, nos podemos enfrascar en conversaciones de performance y cada quien va a sacar su benchmark, ¿no? Al final del día nosotros lo que hacemos mucho es también decir, pruébalo, o sea, pruébalo para que veas lo que te estamos diciendo, cómo te funciona, esa es una. Y dos, el tema de no tener un conflicto en la parte de ayudarle al cliente a liberar presupuesto en el tema de infraestructura y en el tema de licencias de terceros. Creo que esos son factores claves para que el cliente vea cómo en una etapa temprana puede empezar optimizando, reduciendo costos, irse a la nube, y nuestra visión es, siempre que logramos llevar una carga a la nube, revisamos, vemos cómo optimizamos, le bajamos la factura al cliente, que es mucha gente nos dice, no entiendo la visión de AWS, ¿no? Pero los partners ya lo entienden también, porque al final del día esto va acompañando de un plan de negocio con el cliente para decir, mira, ese ahorro que hoy tuviste, ahora que te permite hacer tu proyecto de Data Lake o tu proyecto de Data Analítica. Entonces, es un círculo virtuoso, ¿no? Para que el cliente siga adoptando tecnología. Y es interesante porque lo decía Rubén Mugartegui en alguna conversación que teníamos, es sobre todo cómo ayudas a que el pastel sea más grande, ¿no? Y de repente puede parecer contraintuitivo, porque es, oye, me estás diciendo que coma, no sé si la metáfora es adecuada, pero pues me encoges, digamos, el presupuesto, te voy a cobrar menos, de eso va mi juego, y entonces, pues qué raro, ¿no? Es la primera empresa que veo que me dice, te quiero facturar menos sobre ese servicio, porque obviamente entre más eficiencias, pues teóricamente el pastel de esa empresa va a ser más grande y por lo tanto el negocio que va a tener AWS será más grande. Creo que importante, por ejemplo, lo que decía René, cuando ellos entran a trabajar con una empresa, la llegan a conocer también, que cuando el cliente dice, oye, si le ayudamos a ahorrar, ustedes ya están trabajando con el cliente diciendo, mira, sé que tienes este proyecto pendiente y este proyecto pendiente. Entonces, ahí es donde nuestros mismos partners van proponiendo qué tipos de adopciones junto con los equipos de la empresa para ir creciendo ese pastel en beneficio de la propia empresa. Esa es la idea, ¿no? Cada cliente es un poco diferente, porque luego está la pregunta es saber qué migro primero, ¿sí? O cómo muevo la organización. Y ahí hay varios escenarios. Uno es por el tipo de aplicación, que hay que ver, oye, qué tan conectadas están las aplicaciones, cuál es la más importante. Hay veces que migras las que están en satélites, pero esas a veces dices, bueno, pues no hubo mucho cambio. A veces migras las core. Cuando hacemos el assessment, metemos herramientas que nos dicen las interdependencias, ¿sí? Para saber cuál es la más comprometida y tal vez esa hay que esperarse un poco. Otras veces el tema no es tecnológico, es, oye, los que llevan mi ambiente de producción no quieren que se los toquemos. Entonces, empiezas a migrar el área de desarrollo, el ambiente de pruebas, que ya es muy parecido a producción, y ahí es donde vas afinando todavía el modelo para que los de producción digan, bueno, pues ya todo está jalado, o sea, ya va cayendo la cosa. Entonces, hay que también ver cómo está la onda dentro de la empresa. Pero es metodológico, o sea, no puedes improvisar, como dije, ¿no? ¿Qué tanto te está pasando lo mismo de 2013 en donde dices, todos quieren, pero nadie compra, en inteligencia artificial generativa? Porque de repente todo el mundo está en ello y luego no sé, porque tienes que tener ciertas condiciones ya en términos de cierta madurez en la migración, el data lake, etcétera, el grado de sofisticación que le puedas dar, que te permite ciertos saltos de ranas hasta donde lo veo, pero ¿qué tanto está pasando este fenómeno en donde todos quieren, pocos compran? Porque eso habilita pues la migración finalmente. Mira, la consultora Bain, y recientemente acaba de salir un artículo de MIT en el que reflejan lo que está pasando. Estamos todos probando, o sea, las pruebas de concepto, el 10% se pone en producción
Y a veces es que la prueba de concepto todavía no fue perfecta, otras veces es porque no estamos listos desde el punto de vista directivo y organizacional a ponerlo. Entonces, estamos todavía en un momento en el que, como dices tú, todos queremos hacer pruebas, pero ya dejarle en manos del AI algo que no sea monitoreado por una persona, todavía lo ponemos en cuestión. Yo creo que no podemos aventurarnos, vamos a ver el tiempo que nos da. Hay unos dicen que estamos en una burbuja, hay otros que dicen que no tenemos idea de lo que viene mucho más. Yo no me quiero aventurar. Nosotros estamos tratando de que los clientes les hagamos pruebas de concepto que hagan sentido. ¿Sí? Y en eso estamos trabajando, por ejemplo, con una empresa de laboratorios mexicana. Hicimos una prueba de concepto en el cual sacan una foto del iris y con ella detectamos si hay propensión a la diabetes o no. Salió exitosa. Y estamos en espera de que junto con otras cosas la pongan en producción, pero no la han puesto en producción, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes, estamos haciendo muchas pruebas de concepto, AWS apoya muchísimo, ¿sí? A veces nos vemos con el problema de que sí quieres probar AI, pero no tienes la información disponible, ¿sí? Sí, que por eso la migración se vuelve una discusión fundamental en este eslabón, sobre todo por cómo está haciendo la velocidad, ¿no? Independientemente, como bien mencionas, pues hay todo un debate en términos de si es burbuja, si la burbuja es en infraestructura, pues qué buena noticia para un montón de clientes, porque pues hoy hay lo que hemos visto, ¿no? La región de centros de datos responde pues esa expectativa de una mayor demanda dado la transición tecnológica que estamos viviendo, y al final pues tendrás mucha oferta instalada si es que ese fue el caso, pero si no tienes enfrente una revolución importante en términos de los procesos productivos. Pero hay casos muy claros, y voy a decir uno interno. Nosotros tenemos, le llamamos un Clock Operation Center, que tenemos como a 50 personas monitoreando y gestionando la infraestructura de nuestros clientes en la nube de AWS. En nuestro software de Service Desk, hoy en día con AI, cuando un cliente levanta un ticket, ese ticket entra al sistema, el sistema lo mete por AI ve qué tiene el cliente, ve los tickets pasados del cliente, ve qué hay de casos en Internet. Y entonces al operador, a la gente que antes tenía que meterse a ver páginas, ya le dice, te falta esta información para poder hacer un diagnóstico, o este es el diagnóstico, revísalo y probablemente esta sea la solución. Una persona lo sigue atendiendo, pero ya la velocidad, entonces somos mucho más certeros, claro. El servicio al cliente es mejor. Este es un caso específico interno, pero así estamos tratando de ayudar a clientes con cosas concretas. Qué interesante. Luis, estamos ya casi en la recta final, pero quiero preguntarte cómo se da el tema. Uno, no sé si el término es correcto, pero el agnosticismo en términos de poder trabajar, un poco ya lo asomabas, en términos de las licencias, de la estructura que tienen en GenAI, en donde son todos los modelos, puedes tener acceso al que más se ajuste a ti, pero ¿cómo está el tema de las licencias en términos de ello, ¿no? Porque de repente pues puedes estar medio atrapado, digamos, en un proceso de transición, porque la licencia, etcétera, y decías, bueno, nosotros decimos sí, venga, y vamos amortizando, pero creo que es importante ese grado, porque muchas empresas están en esa situación. Sí. Sí, mira, la realidad es que vemos que generalmente cuando empezamos a conversar con los clientes de ese punto, a veces hasta se extrañan un poco de que les pidamos hacer esa revisión de licenciamiento y a veces hay hasta cierta desconfianza, ¿no? Cuando les explicamos cuál es el objetivo de por qué platicar, lo que queremos ayudarles es que ellos sepan que con las reglas del juego de los fabricantes de licencias hay ciertos caminos para que puedan llevar esas licencias hacia la nube. Nuestra visión es que de entrada cuando van a hacer una adopción de nube, uno, no haya más despliegue de licencias porque no es necesario hacerlo. Uh-huh. Dos, que aprovechen la inversión que hoy tienen con esos fabricantes y que con las reglas del juego del fabricante les saquen ventaja, lo traigan hacia la nube. Y tres, siempre les vamos a proponer una estrategia de modernización donde el cliente va a reemplazar esa tecnología que implica ya el pago, dejar de pagar la licencia. Entonces, cuando el cliente lo ve así de esa forma clara, dice, ok, está bien, me están llevando de la mano, porque a veces el cliente tiene mucho dudas de realmente cómo hacerlo, en qué momento dejar no se trata de que cancelen esos contratos corporativos que tienen. Creo que la palabra es que los reestructuren. Y nosotros lo que queremos es guiarlos en la mejor forma de que lo hagan, acompañados también de nuestros socios de negocio,
para darles esa certeza. Para cerrar con una historia inspiradora, René, ¿cuál ha sido una empresa que está en 2013 que decías, bueno, pues ni en on-premise, ¿no? Y que hoy ya, año 2025, está en un nivel de sofisticación importante, sobre todo porque creo que vale la pena inspirar en términos de, primero, nunca es tarde, ¿no? Porque siempre quedarte paralizado es la peor estrategia en cualquier escenario, pero ¿quién nos da un ejemplo que puedas hablar en términos de una transformación radical en estos años? Pues mira, sabes que tengo lista de clientes. Sí, sí. A ver, hay empresas que, por ejemplo, esta empresa de health, de salud, con clínicas, tú vas y dices, qué cosa, o sea, tienen saben exactamente cómo está todo paciente, tienen una especialidad de cáncer, les dan unos programas de el que la gente se suscribe, ¿sí? Y tienen todo un sistema en el cual les sale muy barato el tratamiento en cáncer, y eso sin información no hubiera sido posible. A mí me llega mucho los de health porque siento que van a las personas. Te hace la diferencia, ¿sí? en la de vida y muerte, ¿no? Exacto. Y luego tenemos otros que te sorprendes por el despliegue de tecnología. Un banco en Colombia, también de repente ves y dices, oye, yo no tengo nada que enseñarles ya, son expertos en todo lo que es tecnología de serverless, es impresionante. Pero bueno, también quiero aprovechar para decir que estamos muy contentos con la región de México, porque también tenemos casos que no se hubieran dado si no existiera esta región. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una empresa estatal de transporte de autobuses, de camiones de ciudad, que pudieron irse a la región de México porque la baja latencia les permite tener conectados sus sistemas directamente a la nube, pero con una latencia muy baja cuando metes el boletito y te dice que sí vale, ¿sí? O el celular. Antes no se podía, ¿sí? A todos nos ha pasado que llegas y el tag no jala. O los tenían en servidores locales cerca, o entonces era complicado. Ahora ya hay sistemas de misión crítica en México que se pueden operar en la nube gracias a la región. Que es bien importante la región y creo que es uno de los grandes diferenciadores reciente relativamente, porque creo que también es importante el marco de referencia, ¿no? De repente alguien que a lo mejor se asomó en el, pensemos 2019, no tiene idea de lo que ya cambió en términos de las soluciones y estos temas que hemos hablado. Una historia, si me permites ya muy rápido, que se me hace muy inspiradora, que creo que nuestro reto es hacerlo también acá en nuestro México. Recientemente estuvimos en el Summit de Brasil y veíamos una empresa que empezó así, poco a poco, una empresa de entregas de comida. Presentó su caso y el dato que yo dije, está mal. Decían 1 billón de pedidos al día, 90,000 por segundo. Yo decía, entonces, sí. Y cambiaron de entregar comida a entregar medicinas. Entonces, fue una empresa que en un corto plazo dio ese brinco de hacer esa realidad con empresas que ya están en la nube y llevarlos a esos niveles, ¿no? Pues la verdad es que extraordinario, una gran conversación. Les agradezco mucho a ambos. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Rodrigo, gracias. Gracias. Bueno, pues este es un capítulo más. La verdad es que fascinante y sobre todo el mundo que nos abren tanto Luis como René y particularmente pues muchas discusiones específicas que hay que tener, pero sobre todo en un momento de transformación extraordinario desde el punto de vista tecnológico y pues sí, la estrategia no puede ser paralizarse porque es así que no es una opción. Correcto. Gracias por acompañarnos en este broadcast con AWS. Muchísimas gracias.